Bienvenidos a la tutoría Medidas de tendencia central y el poder de los datos para entender la realidad. Mi nombre es Joana Olarte Potequiva, docente de matemáticas y estadística. Dentro del índice tenemos primero población, 2 presentación, 3 propósito de aprendizaje, 4 exposición del tema, 5 aprendizaje significativo, 6 aprendizaje colaborativo, 7 evaluación, 8 conclusiones, 9 bibliografía y 10 despedida. Esta tutoría está dirigida a estudiantes de licenciatura en matemáticas de cuarto semestre de la asignatura Estadística Descriptiva de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAM. Hoy vamos a descubrir cómo las medidas de tendencia central aparecen en nuestra vida diaria. Antes de entrar en teoría, voy a mostrarles el siguiente video. En Colombia, la esperanza de vida en promedio es de 73 años. En mi curso, el promedio de calificaciones es 3.5. La mediana de los tiempos fue 12 segundos, es decir, el resultado que quedó en el centro. La talla que se vende es la M. Esa es la moda. Bien, entonces podemos ver que las medidas de tendencia central las identificamos en varios contextos, ¿no? En educación, en de los deportes, en las noticias a diario y escuchamos las medidas de tendencia En central. Colombia, la esperanza 3. Como propósito de aprendizaje tenemos el siguiente: fortalecer la comprensión y aplicación de las medidas de tendencia central como herramientas fundamentales para el análisis descriptivo que podemos hacer de los datos, de manera que puedan representar e interpretar numéricamente conjuntos de datos en diferentes contextos. Nosotros generalmente vemos la estadística aplicada a contextos específicos. La idea es que podamos entenderla sobre todo en contextos de la vida real. Dentro de la exposición del tema, entonces vamos a definir las medidas de tendencia central, las más importantes, media, mediana y moda. Comencemos. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central identifican el valor central del conjunto de datos. Son la media, mediana y moda. La media es el valor promedio del conjunto de datos. Representa el valor central, es fácil de calcular y es sensible a valores extremos. La mediana es el valor central que divide a los datos en dos partes iguales. Para calcularla se deben ordenar los datos y no se ve afectada por valores extremos. La moda es el valor más frecuente o que más se repite del conjunto de datos. Puede existir una moda, varias o ninguna. Se puede calcular tanto a datos cuantitativos como a datos cualitativos. Bien, aquí vimos entonces la definición de cada una y algunas características importantes. Vamos a mirar rápidamente un ejemplo. En un equipo de baloncesto se midieron las estaturas en centímetros de 9 jugadores. Vamos a calcular las medidas de tendencia central. Tenemos en esta tabla organizada las estaturas, ¿listo? De cada uno. Para calcular la media o el promedio, tenemos una fórmula. Eso quiere decir que la media se puede calcular únicamente para datos numéricos. Para datos cualitativos no se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Entonces, sumo todos los valores y divido entre el número de datos. En este caso voy a sumar todas las estaturas y la divido entre 9 datos. En este caso me da 187.8 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? La media me indica que en promedio los jugadores miden 187.8 centímetros. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Entonces, para la mediana tenemos que seguir dos pasos. El primero, ordenar esos valores, esos datos. Se pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y luego, cuando ya los tengo organizados, identifico el que está en la mitad, en el centro de los datos. Ahí no hay que calcular nada, simplemente ordenar y ubicar el que está en el centro. En este caso, la mediana es 185 centímetros y lo que me indica es la estatura típica del equipo. Para la moda tampoco hay que calcular nada, simplemente identificar el valor que más se repite. No es necesario ordenarlos, simplemente identifico el que más se repite, en este caso 185, y lo que me dice que es la estatura más común en este equipo.
185 centímetros. Bueno, dentro del aprendizaje significativo es muy importante que tengamos en cuenta que para comprender cómo las medidas de tendencia central nos ayudan en la vida real, vamos a pensar en algo muy común y es el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares. Todos recibimos mes a mes este recibo, como el que vemos ahí, de la energía eléctrica de Enel. Y nosotros simplemente nos fijamos en el valor que debemos cancelar, pero no analizamos detenidamente este recibo y cómo es nuestro consumo y cómo ha cambiado durante los meses. Y es muy importante hacer ese análisis. Este es un ejemplo comparativo, un diagrama de barras como el que sale allí en esos recibos. Y entonces vamos a comparar y a mirar esas medidas de tendencia central. Entonces, en esta gráfica que vemos, tenemos tres líneas. Una roja que nos indica la media, 183.3, la media del consumo de los 6 meses. En la línea verde la mediana, 165, y la línea morada, la moda, 150. Fíjense que nosotros tenemos ahí en junio un consumo muy alto. Ese es un dato extremo o un dato atípico, ¿cierto? Importante en las características de la media nos decía que es sensible a datos atípicos. Quiere decir que y ustedes se pueden fijar que este dato de la media se afecta, es decir, se eleva, ese promedio se eleva porque este dato atípico hace que se afecte ese valor promedio. Por lo tanto, este conjunto de datos lo podemos representar o lo representa mejor pues la mediana o la moda, cualquiera de los dos, porque en ellas dos no se afectan con datos atípicos. Entonces, la línea roja es el promedio del consumo, ¿cierto? La línea verde nos indica el consumo típico y en este caso refleja mejor los datos. Y la línea morada nos indica que el consumo más común es 150 kilovatios hora. Entonces ahí se ve reflejada cómo esa información tan valiosa de poder analizar esos consumos y poder tomar decisiones. El poder de las estadísticas, tomar decisiones a partir de lo que yo puedo analizar de esos datos. Bueno, dentro del aprendizaje colaborativo, entonces tenemos en la parte de formación de equipos, vamos a formar grupos de 3 o 4 estudiantes. Cada integrante debe asumir un rol y el objetivo es trabajar de manera colaborativa con un mismo conjunto de datos reales. Dentro del ya el ejercicio práctico, la idea es que se puedan ustedes recolectar los datos de la vida real, ¿cierto? Ya sea horas de estudio, consumo de internet, lo que ustedes quieran, calcular las medidas de tendencia central y explicar en una presentación o un video cuál medida representa mejor los datos. Por último, van a publicar en un muro, ya sean Padlet, Jamboard, cualquier herramienta, publicar los resultados, comentar y comparar los demás grupos. Como tutora, pues voy a guiar la interpretación y resaltar los mejores ejemplos y como producto final, pues va a ser la galería colectiva, pues de esos casos reales. Bueno, dentro de la evaluación, entonces, vamos a hacer esta evaluación en EducaPlay. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué indicador describe el valor central encontrando el punto donde la mitad de los datos están por debajo? Mediano. Dados los tiempos de entrega 2, 3, 3, 3, 9, ¿qué medida se ve más afectada por el 9? Ya habíamos dicho que era la media la que se ve afectada por los datos extremos. ¿Qué representa la moda en un conjunto de datos? Ya habíamos dicho el valor que más se repite. Con datos de alturas de estudiantes, ¿qué medida suele ser sensible a datos atípicos? Recuerden que de las tres, la más sensible es la media o promedio. La moda y la mediana no se ven afectados por datos atípicos. Para un conjunto de temperaturas con un valor extremo alto, ¿qué medida resiste mejor ese extremo? Es lo mismo.
cuál no se ve afectada por datos extremos y tengo datos numéricos de temperatura, la mediana. ¿Qué requiere la mediana para ser calculada? Pues que los datos estén ordenados. Si la mayor parte de los datos 5, 5, 5, 6, 6, ¿qué dice la moda? Pues la moda me dice que tengo dos modas, es bimodal este conjunto de datos. 5 y 6 aparecen con mayor frecuencia. ¿Qué indica la media o promedio en un conjunto de datos? La suma de los valores dividida por la cantidad de datos. Bien, pues perfecto. Bueno, como conclusiones tenemos las medidas de tendencia central, conviertes esos datos que podemos tener muy dispersos, esos datos que tenemos desordenados, lo convierte en información clara, sencilla y significativa. Eso es lo más importante. A partir de las medidas de tendencia central, yo puedo ordenar esos datos, darle una interpretación. Y también puedo aplicar la medida adecuada. Aplicar la medida adecuada nos permite transformar números en decisiones inteligentes y reales. Entonces, la estadística tiene un poder maravilloso y es que nos permite tomar decisiones, ¿sí? A partir de esos datos que tenemos. Bueno, teníamos la bibliografía y por último tengo la despedida. Quiero despedirme con esta frase que dice, las medidas de tendencia central nos muestran que incluso en la complejidad de los datos, siempre existe una forma clara de entender la realidad y tomar mejores decisiones. Entonces, con la estadística, con las medidas de tendencia central, podemos entender mejor nuestra realidad y tomar mejores decisiones. Muchas gracias.